Ok, tenemos varios textos para revisar. La conversión de Pablo no solo se narra en un texto, sino podemos encontrar varias pistas y varios datos en diferentes lugares. Y hay por lo menos dos fuentes para conocer cómo fue la conversión del apóstol Pablo, la persecución del apóstol Pablo y la conversión del apóstol Pablo. Así que vamos a empezar poco a poco a través de su persecución. Yo les pido que nos dirijamos a Hechos capítulo 7. Ok, vamos a empezar en el 6. Sí, en el 6. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Este dato es importante. Los sacerdotes obedecían la fe de Cristo. Recordemos que los sacerdotes eran mayormente parte del partido de los saduceos, ¿verdad? Hablamos brevemente acerca de los fariseos y los saduceos. Y los sacerdotes eran principalmente de la secta de los saduceos. Y los saduceos estaban creyendo en el Señor. Sigue diciendo el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. También mencionamos que en el concilio la mayoría de miembros eran saduceos y pues habían también pocos fariseos. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pasamos al capítulo 7. Dice versículo 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd. A los padres se refiere a las autoridades. Recuérdense que en la Biblia, padre se usa para hablar a la autoridad. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo.
Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, volvió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, es decir, su procedencia. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en Egipto, en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos.
al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a seguir con el versículo capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Vamos a pasar al capítulo 9, donde tenemos la conversión de Saulo. Dice, bueno, tenemos en medio la predicación de Felipe, pero pues este no es un estudio de Hechos, sino de Pablo. Por eso vamos a pasar al capítulo 9, que se titula de hecho La conversión de Pablo. Dice el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a los creyentes, no los del camino,
los trajese presos a Jerusalén. Aquí voy a hacer una pequeña nota. ¿De qué secta era Saulo o Pablo? Pablo era de la secta de los fariseos y él dice este texto que él vino con el sumo sacerdote, que era de la secta de los saduceos, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Aquí debemos recordar que los fariseos y los saduceos no se llevaban. Los fariseos y los saduceos eran enemigos naturales. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, funcionaba algo así como el dicho, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Algo así, ¿no? Eh, 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 los compartían un odio común por los discípulos o por los seguidores de Jesucristo. Y entonces narra en los evangelios que ellos se confabulan, los fariseos y los saduceos se confabulan para hacer caer a Jesús. Entonces aquí no debería ser entendido de una forma distinta de cómo Pablo se acerca al sumo sacerdote para pedir cartas para las sinagogas de Damasco, para identificar a los cristianos, que aquí se dice que son los del camino, porque así se identificaba a Jesús, ¿verdad? Como el camino, para que, bueno, el sumo sacerdote los autorizara. El sumo sacerdote era tenido como príncipe del pueblo o como autoridad del pueblo. En Hechos 27, si no mal recuerdo, cuando Pablo está dando su testimonio, em, el sumo sacerdote manda a pegarle a Pablo. Y Pablo le responde, sepulcro blanqueado, el Señor te golpeará a ti. Entonces viene el siervo del sumo sacerdote y le dice al sumo sacerdote, te atreves a maldecir o te atreves a insultar. Entonces Pablo responde, no sabía que era sumo sacerdote, porque escrito está, cita la ley de Deuteronomio que dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo sabía que tenía prohibido hablar en contra, mal, ¿verdad? Que tenía prohibido hablar mal o insultar o hablar de cualquier forma que deshonrara a su autoridad. Por eso, en este caso, que estamos aquí en el capítulo 9, Saulo o Pablo se acerca con el sumo sacerdote siendo príncipe del pueblo, autoridad del pueblo, y le pide estas cartas para ordenar a las sinagogas. Y las sinagogas no eran dirigidas por saduceos. Las sinagogas eran principalmente dirigidas por fariseos, pero el odio común acerca de los cristianos fortalecía ese vínculo de maldad. Y con la autorización de los gobernantes del pueblo de Israel, sería mucho más fácil entregar a estas personas, ¿verdad? Estos creyentes que estaban en contra de las tradiciones judías, independientemente de que fueran saduceos o fariseos. Seguimos leyendo. Aquí me tardé mucho en este paréntesis. Dice el versículo 3: Mas Pablo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ojo, no se sumergió, sino que se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y vamos a terminar allí. Bueno, en el versículo 20, Pablo ya predicaba a Cristo en las sinagogas. Pero aquí ya tenemos un Pablo completamente reformado, restaurado. Bueno, ese es el primer relato. Tenemos otros relatos y los vamos a leer porque este no es un estudio de hechos, sino es un estudio sobre la conversión de Pablo. Y cada Pablo, pero cada relato de Pablo, indica algo diferente, un aspecto diferente que nos ayuda a reconstruir toda la conversión de Pablo. A este se le llama el relato cinético de Pablo. Sí, este primero se le llama el relato cinético de Pablo, que es el relato en curso de Pablo. Vamos con el siguiente, que es el relato de la defensa en Jerusalén. Acompáñenme a Hechos capítulo 22. Si pueden colocar sus Biblias, yo les recomiendo. Yo coloco aquí las citas, pero si ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, es mucho que mejor. Bueno, vamos al texto. Sí, tenemos Hechos 22, 6 al 11, que es la defensa de Pablo en Jerusalén. Cuando Pablo está compareciendo en Jerusalén, narra su historia otra vez. Así que vamos a leer los versículos del 6 al 11. Pablo relata su conversión. Entonces, empezamos aquí a distinguir quién, quién es el que narra la conversión de Pablo en Hechos. Es Lucas, no es Pablo. Lucas, al principio de Hechos, dice que, bueno, al principio de Hechos y del Evangelio de Lucas, dice que él trata con diligencia de reconstruir los hechos alrededor de Jesucristo y de la misión de los apóstoles. Eso es lo que dice al principio de Lucas y lo dice del Evangelio de Lucas y lo dice al principio de Hechos. Entonces, Lucas contaba con diferentes narraciones acerca de la conversión de Pablo, seguramente la de Pablo también, ¿verdad? Como pues, naturalmente pasa. Y entonces Lucas hace la reconstrucción de varios testigos, siendo su fuente principal Pablo. Pero ahora es Pablo literalmente quien narra de su propia boca, de su propio sentir, su propia conversión. Entonces vamos a leer los versículos 6 al 11. Dice Pablo, él narra su conversión y dice, pero yo, vamos a ver, vamos a leer versículo 5. Dice, si para dar contexto, leamos todo, leamos el versículo 1 al 11. Dice el 1, varones, hermanos y padres,
nuevamente autoridades, ¿verdad? Padres es una forma de decirle a las autoridades. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y le dijo, se dieron cuenta que era otro hebreo, eso ya lo platicamos. De cierto, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, es también romano, o pero es alguien que se le llamaba, dijimos que se le llamaba de las provincias, ¿verdad? Pero criado en esta ciudad, dijimos que Pablo había ido muy joven a Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí empieza la persecución de Pablo. Perseguía yo a este camino, a Cristo. Él narra que él perseguía a Cristo. No, no persigue a los del camino, persigue al camino. ¿Por qué? Porque Pablo mismo reconoce que él dice, a mí me persigues, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y persigue este camino hasta la muerte. Al mismo tiempo identifica a Jesucristo como sus discípulos. Vea cómo Pablo ha entendido qué era lo que estaba haciendo. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Y Jesús les dice, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Cristo se identifica en la vida de los creyentes y Pablo lo reconoce de su testimonio. Dice, yo perseguí a Cristo a la muerte, pero Jesucristo ya estaba muerto porque estaba persiguiendo a los creyentes. Entendió perfectamente lo que Cristo le estaba diciendo. Los creyentes eran el cuerpo de Cristo. Los prendía, dice aquí que los prendía y los entregaba en cárceles a hombres y a mujeres. Sigue diciendo, versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, aquí está y tú sabes que a ti te pedí cartas, dice, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, para los de la sinagoga, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Dijimos que, bueno, lo leímos más bien, cuando Pablo empieza a perseguir a los cristianos, salen de Judea y llegan a Samaria y llegan a Damasco también. Y por eso va a Damasco. La razón por la que no va a Samaria, esa es bastante enigmática, pero va a Damasco. ¿Sí? Después vamos a hablar acerca de ese camino. Pero él va a Damasco a traer presos a Jerusalén, como dice aquí versículo 5, a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Versículo 9. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, ese es el segundo relato. Vamos a leer otro relato. Yo les dije que íbamos a leer la Biblia. Hechos 26, 12 al 18. Este es el relato de la defensa de Agripa, ante Agripa, mejor dicho.
Vamos a ver, leer desde el versículo 9. Aquí, no, aquí Pablo no está delante de las autoridades de Israel, sino delante de Herodes Agripa. Recordemos que Herodes Agripa, el gobierno que estableció Roma sobre la ciudad de perdón, sobre la ciudad de Jerusalén y en general sobre los judíos, ya sea que estuvieran en Jerusalén o en otro lado, era bastante peculiar. Le permitía tener sus propias autoridades, que era el Sanedrín, bueno, a cada pueblo conquistado le permitía tener sus autoridades, pero paralelamente había una autoridad impuesta, que era que era Herodes. Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños, a los inocentes, ¿verdad? En los tiempos de que Jesús nace. Él muere en el año 4 antes de Cristo y reparte su reino, que era todo Israel, podemos decir así, en cuatro regiones entre sus cuatro hijos. Una de esas regiones era para Herodes Agripa. Entonces, Pablo está delante de Herodes Agripa, que era el que tenía la mujer de su hermano Felipe. Entonces, es ante él que está Pablo, ¿verdad? En esta ocasión. Vamos a leer los versículos 9. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber, vean lo que agrega Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, como Esteban, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Cada vez se agregan datos, ¿verdad? Los forcé a blasfemar. ¿Qué significa que los forzó a blasfemar? Los forzó por tortura o por amenazas a negar el nombre de Jesucristo como su Señor. Y enfurecido sobremanera contra ellos, contra los del camino, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, como va a narrar acerca de Damasco. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, las cartas y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Otros componentes, ¿verdad? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la región de Judea. Y vamos a terminar ahí, porque Pablo simplemente dice que él atendió a la voz de la visión, ¿verdad? Ok, este es el tercer relato. Realmente no nos vamos a tardar mucho, solamente quiero que nos familiaricemos con el texto. Vamos a tener una segunda parte en el siguiente miércoles, pero espero que empecemos a ver cuáles son las relaciones entre los textos. Todavía nos faltan tres textos. Vamos a Gálatas. Ok, el siguiente texto se le llama la autobiografía teológica de Pablo.
que está en Gálatas, que también hemos revisado anteriormente. Gálatas 1 y vamos a leer del 11 al 24. Dice, se titula, o Reina Valera del 60 titula El ministerio de Pablo. Dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, iniciando en el camino a Damasco. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, ¿verdad? Entonces aquí empieza a dar las razones por las cuales perseguía a Pablo. Ya ha mencionado que ha perseguido a Jesucristo por su celo, y ahora menciona que es por el tiempo que estuvo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí sí se refiere no a Jesucristo, sino a la iglesia de Dios. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, aquí hay otros elementos que se vuelven más teológicos. Vamos a analizarlos en la siguiente sesión. Pero notemos, ¿verdad? El añadimiento del judaísmo. Pablo se mueve por celo a su fariseísmo. También menciona que él persigue a la iglesia de Dios. Menciona también que el hecho de que él predique a los gentiles no es una cuestión personal, es un apartamiento que tuvo Pablo, no desde el camino a Damasco. Pablo registra su santificación a partir de su nacimiento, mejor dicho, desde su concepción. Vamos a ver, dice, por cuanto me apartó, versículo 15, desde el vientre de mi madre. Ahí menciona Pablo a su madre y dice, aquí me apartó el Señor. Me llamó después, pero aquí me apartó y me llamó de su gracia. Y la visión que tuvo Pablo dice que Dios la reveló. Dios se revela en su Hijo a él. Sí, aunque es Jesús que se le aparece, así dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, es el Padre quien se revela en su Hijo a Pablo, con el objetivo que él predique a los gentiles. Pero aquí no narra nada del trabajo de su viaje a Damasco con Ananías, ni de su bautizo. Simplemente habla que ahí inicia su ministerio y después vuelve a Damasco. ¿Cuándo menciona Damasco, hermanos? Vamos a ver. Si se dan cuenta, no menciona a Damasco. Solo hay una referencia a Damasco. No sabemos si Pablo ya había contado su historia a los Gálatas o si su historia era ya conocida, pero menciona que él regresa a Damasco. ¿Cómo así Damasco si no lo has mencionado nunca? Bueno, solamente como nota, ¿verdad? Él dice que ya había ido una vez a Damasco diciendo volví a Damasco. Así que este es el tercer, pero esta es la cuarta narrativa de su conversión. Y vamos con los últimos, que es un poco más, no teológica, sino más espiritual, que la vemos en Filipenses. Y vamos a ir a Filipenses 3 del 4 al 11. Filipenses 3 del 4 al 11. Dice la palabra del Señor, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, aquí relaciona también él no solo dice que perseguía a la iglesia, él dice que era perseguidor de la iglesia por celo. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué era para Pablo ganancia? Ser perseguidor de la iglesia. Pablo consideraba esa labor no solo como un deber, no solo como parte de su religión, que era el fariseísmo, el judaísmo y el fariseísmo, sino como parte de la honra y de los premios y del honor que tenía Pablo. Ser perseguidor de la iglesia, algo así como un título profesional. Pero ahora lo estima como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Vean cómo contrasta Pablo su celo perseguidor, su título como perseguidor de la iglesia por la visión que tuvo, el conocimiento que tiene de Cristo, la visión que tuvo acerca de Cristo es la excelencia. Ahí inicia la excelencia. En el pasaje anterior nos dice que en los anteriores Pablo recibe de Ananías y le dice que constantemente Cristo le hablará. Pero ahora tenemos que Pablo inicia esta visión con el título La excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor. En las narraciones que tiene ante las autoridades, dice, él dice, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y ahora dice, Él es mi Señor. No significa que se contradiga, simplemente agrega ese énfasis. Él es mi Señor por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando el Señor le dijo, Pablo, es necesario, y le dice a Ananías también, ¿verdad? Es necesario que él sufra por mí. Él dice, ahora, este sufrimiento no es tanto una imposición obligatoria, sino algo más que me mueve el amor. El Señor le dice a Pablo que es necesario que él sufra. Y Pablo no lo ve como sufrimiento, ¿verdad? Pablo no lo ve como una imposición sufrida, Pablo lo ve como el amor. Él ha hecho un negocio, el negocio de su vida. Todo lo que valía para él no vale nada por el amor, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y lo tiene por basura para ganar a Cristo. La visión de Pablo en Damasco no es solamente una aparición, es lo que él debe ganar, lo que quiere ganar y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, esto cobra más sentido cuando habla de la participación de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque se persiguió a los discípulos, se persiguió al Señor Jesucristo y se le mata. Y así también se le persigue a los discípulos y se les tortura y se les obliga a blasfemar y se les mata también. Y él dice, yo tengo que participar en esa misma persecución hacia mí. Ese es mi padecimiento. La persecución es necesaria que venga a mi vida para ser semejante a él en su muerte. Vamos con el último pasaje que es Primera de Corintios 15. Acompáñenme, hermanos, a Primera de Corintios 15. Y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Esta es la palabra del Señor, Primera de Corintios 15, del 8 al 10. Hablando sobre las apariciones del Cristo resucitado, dice, le aparece a Cefas, le aparece a los 12, le aparece a algunos hermanos que ya murieron, le aparece a Jacobo, le aparece a todos los apóstoles y después se me aparece a mí.
Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora Pablo cambia un poco el énfasis, por supuesto, porque es una carta diferente, y menciona la aparición de Cristo, hace mención a la aparición de Cristo, y él puede ser testigo de la resurrección de Cristo porque tuvo ese encuentro con el Señor en Damasco. Y lo hace en contraste de su persecución, porque dice el versículo 9: por ser el más pequeño de los apóstoles, ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Siempre la aparición de Cristo está ligado a su testimonio. Esto también nos habla poderosamente a nosotros porque el hecho de que el Señor se le haya aparecido a Pablo y le haya dado ese gran regalo y esa gran bendición de un encuentro muy peculiar con él, no debe hacer que se le olvide que fue a pesar de su gran pecado, que fue perseguir a la iglesia. Y eso se lo recuerda el Señor y Él lo recuerda. Yo no soy ni digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Al final de cuentas, el llamamiento lo dio el Señor. No lo califica su desempeño ni lo califica su pasado. Lo califica a Él, Cristo, quien lo puso ahí y le dio esa gracia. Y dice que gracias a esa gracia he trabajado más que todos. Así que de ser el más acérrimo perseguidor a ser el más acérrimo anunciador, discípulo, aunque también de su trabajo como apóstol vamos a hablar más adelante. Bueno, hermanos, no vamos a revisar a profundidad los textos, solo los leímos. Esta sesión se suponía que fuera un poco más profunda, pero ya vi que nos pasamos un poco de la hora. Pues por lo menos, por lo menos está mal dicho. Gracias a Dios, leímos la palabra, la analizamos brevemente y solo eso espero que haya sido una bendición para todos. Recordar que la persecución de Pablo, no voy a concluir realmente porque necesitamos analizar todavía más, pero por lo menos ver ese contraste. Pablo, perseguidor de la iglesia, recibió una gracia, una imposición que era al mismo tiempo una imposición, y Pablo lo vio como el amor de Dios, que esa imposición, esa aparición que también fue un golpe para su vida, fue un golpe de amor. Una palmada que necesitaba firmeza para recordarle quién es el Señor. Y él lo reconoció, el Señor, mi Señor. Entonces, hermanos, vayamos nosotros con las mismas enseñanzas que aprendió el apóstol Pablo. Somos pecadores, pecadores de los buenos. eh, y por la gracia de Dios nos llamó, tuvimos un encuentro con el Señor. Tal vez no tan tan digno de narrar como lo fue el de Pablo, pero al final de cuentas un encuentro con el Señor. Y espero que ahora podamos decir junto con Pablo, es mi Señor. Y lo que Él ha hecho en mi vida fue por amor. Y yo lo conozco y lo quiero amar como Él me amó, para tener ese cambio radical. No fue un cambio gradual el que tuvo Pablo. Él pasó de perseguidor al mejor de sus discípulos, o el más comprometido de sus discípulos, como él mismo lo dice. Así que pasemos de ese cambio radical, de ser los peores pecadores a ser los más radicales discípulos que el Señor necesita en su reino. Dudas, hermanos. Yo sé que tenemos un montón de dudas porque no analizamos con profundidad, pero igualmente quiero dejar el espacio por si alguien tiene algún comentario.